Por favor, abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos en esta mañana a leer dos versículos de la palabra del Señor. Pero pónganle mucha atención a lo que en esta mañana vamos a leer, porque yo sé que el Señor tiene algo maravilloso para nosotros en este día. Así que yo le voy a pedir que de verdad en estos 50 minutos me regale toda su atención. Este es el comienzo de un mensaje de lo que vamos a estar viendo, porque el día 25 de noviembre vamos a tener un pequeño seminario de 5 horas, de 12 del día a 5 de la tarde. Pero si usted empieza a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de este mensaje, pues vamos a dar cuenta de lo que vamos a estar hablando en el nombre del Señor. Si ya encontró 2 de Corintios 12, versículo 9 y versículo 10, póngase de pie porque lo vamos a leer todos juntos para la gloria del Señor. Y yo quiero que usted lo lea detenidamente, porque aquí hay una expresión, o más que nada lo que hace el apóstol Pablo es abrir su corazón, revelar lo que Dios tiene para este momento. ¿Ya lo tienen ahí? Póngase de pie. Dice la palabra del Señor todos juntos, dice así, amén. Y me ha dicho, bástate todos juntos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que, Señor, esta palabra, Señor, sea de mucha bendición en nuestras vidas. Para que, Señor, nosotros podamos todo el tiempo saber cuál es tu verdadera, Señor, cuál es la perfecta voluntad de Dios. Dice tu palabra que es agradable y que es perfecta. Y por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Quiero que durante estos minutos que vamos a estar aquí, usted empiece a darse cuenta de algo que muchas veces nosotros lo hemos analizado, o a veces hemos llegado a tener preguntas. La vida tiene muchas preguntas, pero también la vida tiene muchas respuestas. A veces muchas respuestas no son a veces muy agradables. Sin embargo, yo quiero que tú en esta mañana te des cuenta de algo. En todo el proceso, que a lo mejor tienes 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, ya de ahí ya nadie existe aquí, ya todos los demás hasta ahí llegamos, 40 años. Ay, yo pensé que se iban a poner contentos. Bueno, entonces les sigo. En ese tiempo, nuestra vida ha sido compuesta de lo que muchas veces hemos oído y hemos visto. Lo que hemos oído ha llegado a veces a nuestra vista y ha dejado una huella en nosotros. Y muchas de las cosas que hoy somos es porque lo que un día escuchamos, pero también por lo que un día vimos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿cierto o no es cierto eso? Lo que escuchamos en nuestra casa, vamos y lo llevamos a la escuela, lo llevamos a los amigos, lo llevamos al noviazgo, lo llevamos muchas veces al matrimonio. Y lo que un día llegamos a ver que hicieron nuestros padres también nos sirvió como ejemplo. Pero después nosotros nos convertimos en ejemplo. ¿Sí está aquí? Sí. Usted se convirtió en ejemplo de mucha gente. Y muchas personas que en un momento dado, cuando crecieron, usted los tuvo en sus brazos. De repente, incluso si usted nota ciertas posturas de cómo se para el papá, a veces el niño lo hace igual cómo se para su papá. Y lo aprendió, ¿verdad? Muchas veces come de la misma forma como come el papá. Se dice que muchas veces en la forma de agarrar el taco se sabe quién come tacos, quién sabe comer tacos.
Y eso lo fuimos aprendiendo, ¿verdad? Yo de niño era muy tlacoyero. Sí saben qué es el tlacoyito, ¿verdad? Es un manjar mexicano. Para los que nos ven de otros lados, es una comida súper, súper deliciosa de nuestro país. Entonces, es algo que muchas veces si vivimos en algún lado o llegamos a vivir en el extranjero, lo vamos a extrañar. Así que si se puede llevar unos cuantos cuando se vaya a algún lado, lléveselos. ¿Ok? Somos entonces muchas veces en nuestra vida el ejemplo de muchas personas. Ahora, llegamos muchas veces a llegar a pensar y también en un momento dado a preocuparnos porque de repente nos damos cuenta de que nuestros hijos como que son una copia, pero nada más un poquito más revolucionada de muchos. ¿Cierto o no es cierto? Si la mamá es medio loca, así acelerada, de esas que de repente, ¿sí? Empieza a echarle bronca a todo mundo, y si tiene un hijo o una hija, de repente va a estar más revolucionado que usted. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿por qué muchas veces tenemos que darnos cuenta que en la palabra del Señor existen mensajes que son mensajes dados por el Señor y a través de la vida de una persona? Aquí el apóstol Pablo se está poniendo de ejemplo de un momento de su vida que está pasando. Y él menciona la palabra debilidad. Es algo que muchas veces a nosotros no nos gusta porque no queremos vernos como vulnerables. No queremos que, por ejemplo, si en el matrimonio la mujer de repente dice, es que si yo cedo, jule. Se dice como el dicho mexicano, se va a subir. Y después, ¿quién la baja del pedestal? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a haber un conflicto de una lucha de poder. No, si tú gritas, yo grito más. Y empezamos a tener ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no queremos vernos vulnerables. Y muchas veces eso hace más daño que cuando nosotros reconocemos cuáles son nuestras debilidades. Ahora, esta parte, ya analizándola bien, haciendo un buen estudio, ¿sí? Esto lo vamos a estar analizando el día 25 durante 5 horas, porque muchas veces pensamos que ya muchas veces hemos avanzado en esta área de nuestra vida, que ya hemos logrado cierta posición en nuestra vida, pero a veces nosotros vamos a ir descubriendo que cuando nosotros llegamos a estar en la vida, siendo vulnerables, es porque en un momento dado no dejamos que Dios nos hiciera a la manera de Él, sino que yo como papá quise que mis hijos fueran a mi manera, a mi forma de pensar, y mi esposa también a su forma de pensar. Por eso es que muchas veces nuestros hijos de repente tienen que tomar decisiones o como piensa mi mamá o como piensa ¿qué? Mi papá. De ahí que cabe la palabra del Señor cuando dicen, caminarán dos si no están de acuerdo, ¿sí? Caminarán juntos, de repente si en un momento dado no se ponen de acuerdo, eso va a ser ¿qué cosa? Imposible. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ir acomodándonos de acuerdo a la palabra del Señor, y por eso es muy importante entender que por eso el Señor nos pone en la palabra del Señor muchas cosas que de repente nos dicen, mira, tú no puedes buscarte una persona que no conozca a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que no conoce a Dios y tú sí conoces a Dios, entonces va a suceder algo, va a haber un conflicto. Y ese tipo de cosas, los hijos son los que las sufren. De repente la esposa dice, no, es que tienen que seguir mi religión. Y el papá dice, no, a mí mi mamá me enseñó mi religión. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Y qué sucede con los hijos? Los muchachos, los niños van creciendo con esa disyuntiva y de repente dicen, ¿a quién le hago caso? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? Está como el niño que llega con la mamá y le dice, oye ma, ¿de dónde nacimos? Y la mamá dice, pues de donde yo sé, nacimos de Adán y Eva. Y entonces el niño le dice, pero es que mi papá dice que venimos del mono. Y la mamá le dice, mira, yo te estoy hablando de mi familia, no sé la familia de tu papá. ¿Ya vio? A veces hasta ese tipo de cosas nos sirven como ejemplos. ¿Sí seguimos aquí, mis hermanos? Ahora, yo quiero que te des cuenta en esta mañana, ¿sí?
que muchas veces nosotros vamos creciendo y de repente vamos truncando nuestras vidas en base a algo, ¿sí? Dios es un Dios excelente. Y desde que nos forman el vientre de nuestra madre, ¿sí? Cuando el esperma y el óvulo se juntan, desde ese momento empieza una vida que viene del cielo. Es celestial, es espiritual, ¿sí? Dios deposita su Espíritu Santo, ¿sí? El poder para que eso produzca vida. Y entonces de repente nosotros no nos damos cuenta, pero vamos creciendo, ¿sí? Y vamos empezando a ser sensoriales. Empezamos a percibir por medio de nuestra mamá el mundo exterior. Si la mamá llega y le dice al muchacho, oye, ya estoy embarazada, y no se han casado, y de repente el chavo llega y le dicen, pues mira, no es mi bronca. Aparentemente, pues el corazón de la mamá se quebranta, se rompe, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También alguien más ya lo sintió, y ese es el bebé, ¿sí? Entonces lo que en un momento dado en lo sensorial se empieza a sentir a través de lo que nosotros tenemos con la conexión de nuestro ombligo con nuestra madre, empezamos a percibir que afuera hay alguien que en un momento dado está rechazando. ¿Y qué sucede con eso? ¿Sí? Ese niño empieza a tener que tomar una postura de defensa, ¿sí? Y la mamá de repente, pues a lo mejor llora, se quebranta porque no pensó que eso le fuera a pasar. Pero él empieza a decir al bebé, no te preocupes, vamos a salir adelante. Tú y yo vamos a lograrlo. Aquí no te preocupes de lo que pase, ¿sí? Y entonces el niño de repente va creciendo dentro de su mamá, pero percibiendo que hay alguien que en un momento dado no nos puede querer, ¿sí? Y a base de todo ese tipo de cosas, nuestra vida se empieza a relacionar. El primer contacto que tenemos es ¿con quién? Con la mamá, ¿sí? Pero si la mamá de repente nada más les da una palabra sin conocer al Señor, ¿sí? El niño va a crecer con ese estímulo de la mamá y va a ser marcado por eso en su vida. Y a lo mejor nace, crece, se desempeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una palabra de aliento de parte de mamá. Pero ¿qué pasa cuando de repente nosotros aplicamos la palabra del Señor en esto, en un problema como esto? ¿Qué sucede en un momento dado cuando nosotros vemos el potencial de lo que tiene el poder de Dios a través de algo que en un momento dado ya se volvió una debilidad? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Cuando de repente nosotros ya estamos vulnerables y empezamos a tener una debilidad, entonces tiene que llegar algo para que nos saque más fuerza de nosotros. Y esto viene del poder de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, esta parte de la palabra del Señor donde Pablo le dice que él está pasando por un momento de tribulación y el Señor, él le ha estado orando al Señor y él le dice, quita de mí este aguijón. Ahorita lo vamos a leer. Y de repente dice la palabra del Señor, pero el Señor me ha respondido 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice en tu debilidad, él dice en la debilidad, ¿sí? Entonces dice que Pablo de repente nos da un consejo y nos dice, por tanto, me gozaré ¿en qué? En mis debilidades, para que se perfeccione en mí el poder de ¿quién? ¿El poder de quién? ¿El poder de quién? El poder de Cristo. ¿Estamos aquí? Ahora diga conmigo, hay poder de Cristo y hay poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que entendamos en esta tarde, porque es muy importante que nosotros aprendamos a depender totalmente de eso. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en esta tarde? ¿Qué es lo que en mis debilidades, en lo que en un momento dado yo soy vulnerable, hay un poder que en un momento dado puede hacer que mi vida cambie? ¿Estamos aquí? Sí. Ahora, ya les expliqué lo de un bebé rechazado.
Resulta que en Cristo llega un ángel, le dice a María su madre: vas a estar embarazada. Unos días antes llegó el novio y le dijo: te propongo matrimonio. ¿Sí? Yo no sé si José le llevó serenata. Probablemente sí, ¿verdad? Hizo algo así maravilloso. Pero llegó José con familiares, amigos, porque eso se acostumbra a hacer. Le llevó una buena dote y de repente le dijo: hoy vengo a desposarte. Wow, qué padre, ¿verdad? Mujeres anhelen casarse. Uy, Padre de la gloria, reaccionen. Y ese día se celebró una boda, pero sin ir a la cama, porque era una costumbre judía. Nos casamos, pero para que todo el mundo se dé cuenta de que llegamos virgen al matrimonio, hasta dentro de un año empezamos a vivir juntos. Qué mala onda esa cosa, ¿no? Si lo que ya uno anhela es: ay, mi amor, te quiero abrazar. No, se esperan dentro de un año y a ver ya. ¿Quién estaría dispuesto a que lo hiciéramos aquí? Eran las costumbres judías. ¿Estamos aquí? Y unos meses después, o unos días después, llega un ángel y le pide a María que ella sea el instrumento, que Dios quiere que ella sea el instrumento para quedar embarazada del Hijo de Dios. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Y María acepta el plan de Dios en su vida. Yo quiero que en esta tarde que tú te enfoques en esto. El problema muchas veces es que nosotros queremos hacer un plan para nuestra vida y no dejamos que Dios haga un plan en nuestra vida. Y muchas veces como padres tenemos eso. Queremos como papás hacer un plan en la vida de nuestros hijos. Muchas veces el niño de repente anda en la calle, es el mejor goleador. No, hombre, hace cosas maravillosas y el papá le dice: a ver, escuincle, métete ya. Te vuelvo a ver que te sales y vas a ver cómo te va a ir. Y el pobre chavito, al otro día llegan los amiguitos, le tocan a la mamá: ¿va a salir Juanito a jugar? No, está castigado. No dije Josésuito, dije Juanito, ¿verdad? ¿Sí está aquí? Y entonces empezamos nosotros como padres, ¿sí? No, es que mira, tú no estás para estar saliendo a jugar, tú eres para que me saques puros dieces. Si tú no me traes un 10, vas a ver cómo te va. Y a veces la frustración de padres, queremos que los hijos la corrijan. A veces los padres somos crueles, por no decirles otras cosas. Y buscamos que nuestro hijo, ¿sí?, se desempeñe en algo que no fuimos. Es que yo quería ser doctor, pastor, por eso hoy le estoy apoyando a mi hijo y yo le voy a dar a mi hijo todo eso. Y el chavo ya va a la escuela y todo eso, ¿verdad?, con la profesión que le empezaron a inculcar. Que quiso el papá que lo que él no fue, el hijo ahora sea o la hija sea. ¿Sí? ¿Y qué sucede con todo esto? Que de repente entonces nosotros empezamos a formarle debilidades a los hijos. Y lo que escucha y ve el hijo es lo que se forma en su vida. Diga conmigo en esta mañana: lo que escucha y ve un hijo es lo que se forma en su vida. ¿Sigue aquí? Ahora, ¿por qué es muy importante entender esto, mis hermanos? Mire, el 25 de noviembre vamos a tener 5 horas de un pequeño seminario. El título se llama: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
¿Sabe cuántas personas se frustran porque dicen, es que yo hubiera querido estar de la altura de Brad Pitt? 1.80, güero, ojos azules. Yo ya les he dicho muchas veces, yo era niño de ojos verdes, cabello rubio, pero un día mi mamá me perdió en la Alameda. Y me agarró a mí. ¿Sabe qué sucede muchas veces en nuestra vida? Nosotros vamos creciendo con lo que vemos y oímos. ¿Sigue aquí? Entonces muchas veces llega el momento en que a veces llegamos a hacer no lo que quisiera Dios que fuéramos, sino lo que quisieron ¿quiénes? Nuestros padres. ¿Sí? Y vamos a estar viendo en ese día cómo muchas veces nosotros tenemos tantas cosas que Dios ya nos puso, pero sin saberlas aprovechar. Porque esa es la bendición del Señor. Dios no te hizo chaparrito por genética. ¿Sí lo estamos entendiendo? Somos prietitos, raza de bronce, un color fabuloso. ¿Saben qué han descubierto hoy los científicos? ¿Sabe de qué color era Adán y Eva? Sí, eran morenos. Ya lo descubrió la ciencia, búsquenlo, no estoy bromeando. ¿Sabe por qué? De este color salieron los dos colores blancos y negros. Es la combinación perfecta. Y de ahí se desprende todo esto. Mucha gente se frustra tanto por su color que se empieza a echar clarasol. Como un cantante famoso que hubo. Era negrito el cuate y terminó siendo más blanco que la nieve. Hasta salió como corito. Más blanco que la nieve. ¿De verdad? Porque no nos gusta cómo somos. Hay gente que en un momento dado dice, es que, pastor, yo hubiera querido haber nacido en Estados Unidos. ¿Y por qué? Es que allá hay muchas oportunidades. Eso es una mentira del diablo. Dios bendice. En donde sea, Dios bendice. Si Dios se fijara en el área geográfica, hubiera buscado otro lugar que no fuera Canaán para llevar a su pueblo. Pero Dios lo saca de Egipto, donde había un río tan fabuloso, un río que recorre más de 600 kilómetros, para llevarlo a un lugar donde ni río había tan grande como eso, nada más un río Jordán pasaba. Y ahí lo establece el Señor. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Ver lo que Pablo en esta tarde nos está hablando. ¿Sí? Pablo llega al momento en que él tiene que escribir esta carta y decirle, me voy a gozar en mis debilidades, para que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que perfeccionar en nosotros? ¿El poder de quién? Otra vez, ¿el poder de quién? El poder de Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Todo era fácil para Cristo? Cuando se entera José, el que se acababa de casar con su mamá, que ya está embarazada, la quiere abandonar. ¿Sí está aquí? ¿Sí? Está escrito en la Biblia. ¿Dónde empieza entonces todo este tipo de cosas? Y no solamente esto, un rey lo quiere matar. Y cuando van a nacer, el hotel ya está lleno. No nace Cristo como nos han dicho tradicionalmente, es que no tenían, eran tan humildes que solamente tenían para un pesebrito. No, el lugar estaba lleno según Lucas. Y José llega y le dice, oye, ya van a ser mi hijo. ¿Hay un lugar donde puedan hacerse? Pues el establo. Y Jesús es llevado, bueno, más bien su madre es llevada para que nazca él a un establo.
La situación no es fácil para él, pero él va empezando a tener algo en su vida, poder. ¿En qué? En las debilidades que en ese momento él no tenía de la forma de cómo salir adelante. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Ahora, nosotros, mire, muchas veces tenemos que darnos cuenta en esto, mis hermanos. No hay un manual para decirnos cómo es el matrimonio. ¿Por qué? Porque tendría que haber muchos manuales para las del norte. ¿Cómo tenemos que llevar una relación con las del norte? No existe. Las mujeres del norte son muy diferentes a las del sur, a las del centro. Ahora imagínense que se dedicaran a escribir manuales para eso. Hoy muchas mujeres estarían contentas diciendo: yo quiero un mandilón, yo quiero un mandilón. Señor, mándame un mandilón. Te pido por un mandilón. Y cuando Dios se los da, no sabes hacer nada. No te acomides a nada. Todo quieres que te lo traigan a la mesa. Y entonces dice uno: pues ¿qué estabas pidiendo? Un mandilón. Oye, amor, vamos con mi mamá. Sí. Oye, amor, ¿verdad que podemos comprar eso? Sí. No aprecian ese momento cuando dicen no. No. Ya te dije que no, y no es que. No sé por qué insisten tanto. ¿Estamos aquí? Sí. Ahora, yo quiero que entiendas esto en esta mañana. Todos tenemos debilidades, áreas vulnerables de nuestra vida. Pero ¿cómo se va a perfeccionar eso? ¿Cómo? Por el poder de Cristo. Cristo llegaron momentos en que tuvo debilidades o podía defenderse del rey todavía siendo un bebé. ¿Verdad que no? Entonces, ¿dónde estuvo la fortaleza de Cristo? Dos padres, dos papás que no tuvieron miedo de un rey, y tomaron a un niño, a un bebé Jesús, y se lo llevaron a vivir al extranjero. ¿Sí estás entendiendo en esta mañana cómo empieza todo esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto para todo, mis hermanos. Dios no se equivoca. ¿Sí? A nosotros nos puso en el mejor país y tenemos que aprender a aprovechar todo lo que tenemos. Estamos viviendo en lo mejor. Amén. Ahora, yo quiero que en esa tarde veamos esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que entienda? Cuando yo entienda cuáles son mis debilidades, cómo las tengo que entonces hacer que esas debilidades se conviertan en poder. ¿Lo quiere aprender en esta mañana? Bueno, denle un aplauso al Señor en lo que abro mi Biblia. Bueno, vamos a leer entonces ahora sí desde el versículo 1. Amén. Vaya abriendo su Biblia mientras yo le leo una versión que me gustó de lo que aquí dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 9 y versículo 10. Se lo voy a leer en la versión más antigua, que es la 1909. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. ¿Ok? ¿Ya tiene abierto 2 de Corintios? Ahora vamos a analizar en esta tarde realmente por qué en un momento dado sucede esto en la vida del apóstol Pablo. Ustedes muy bien, capítulo ¿qué? 12. Pero quería hacerlo para ver si están despiertos. Amén. Versículo 1. Quiero que entienda esto, mi hermano. El apóstol Pablo es una de las personas que Dios lo usa poderosamente dentro de la iglesia.
Hoy tenemos la palabra del Señor porque Dios lo usó. Si hubiese sido por Pedro, quizás nunca hubiera llegado la palabra del Señor. Pero hubo un personaje, un fariseo, formado por fariseos, que Dios le tiene que quitar todo lo que era su fortaleza de él para traer el mensaje de la palabra del Señor. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Bueno, ahora ponga atención en el versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Escuche cómo empieza este versículo. Pablo empieza diciendo que él no se va a gloriar, pero tiene algo: visiones y revelaciones que vienen ¿de quién? Otra vez, visiones y revelaciones que vienen ¿de quién? Versículo 2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo conocía a una persona que experimentó una de las cosas maravillosas que vamos a después experimentar nosotros. ¿Qué? ¿Estar con quién? Con el Señor. ¿Sí? ¿Quién era ese personaje que dice Pablo que conoce? Según lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, Pablo tiene una contienda y en eso, ¿sí?, él es llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque acusa de que lo que está haciendo ese pueblo no es de Dios. Y empieza a tener una discusión. Pero resulta que en el capítulo 14 de Hechos, entonces llegan unos judíos. ¿Quiénes? Unos judíos que hacen que toda la multitud, ¿sí?, empiece a tener algo, un resentimiento, un odio, un coraje, porque Pablo les dice que lo que ellos adoran no es Dios. Incitan a la gente y apedrean al apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor que entonces, como lo vieron tirado del suelo, dice, pensaron que estaba muerto y lo sacaron afuera de la ciudad. ¿Qué corazón de esta gente? Ni sepultura le dieron. Sácalo afuera para que se lo coman. ¿Quiénes? Los animales. ¿Sí? Pero después dice la palabra del Señor que llegaron los discípulos de Pablo y lo rodearon y lo curaron. Y al otro día se levantó otra vez a predicar la palabra de Dios. Ahora, se cree que esa es la experiencia que tiene Pablo, en que en un momento dado de su vida aparentemente él muere por unos momentos, ¿sí? Ahora, ¿usted cree que para Dios hablarnos o hacer algo en algunos minutos le es suficiente para Dios? Claro que sí. Dios es eterno. Y esa palabra eternidad muchas veces nuestra mente no la alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque en esa palabra eternidad no abarca ni minutos, ni horas, ni meses, ni años. Por eso se llama eternidad. En el griego es kairos, la eternidad de Dios. Hoy nosotros estamos viviendo el año 5789 de la era del hombre sobre la tierra, de lo que dice Génesis capítulo 1 hasta nuestros días, ¿sí? Pero según lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91, es que nosotros en lo que refiere a Dios, apenas llevamos 5 días en el plan de Dios. Y nosotros no lo podemos entender, porque no nos abarca nuestra mente. Pero Dios sí lo usa en esa eternidad. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo dura Pablo como muerto o muerto? No lo dice la Biblia, pero lo dice en este pasaje el apóstol Pablo. Dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo tampoco lo sé, solamente ¿quién lo sabe? Pero fue arrebatado. Mucha gente nos dicen, es que ustedes siguen predicando que la iglesia se va a ir en el arrebatamiento, cuando la palabra del Señor no dice la palabra arrebatamiento, y no lo va a encontrar.
En la Biblia no va a encontrar esa palabra de arrebatamiento, pero sí existe esta palabra. ¿Sí? Fue arrebatado. Fue arrebatado. ¿Y dónde lo vemos? Mateo capítulo 25. Uno será dejado y el otro será quitado. Quitado viene de esa palabra arrebatamiento. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, en ese momento, si quizás como dice la ciencia, si el hombre muere por lo menos más de 6 minutos, su cerebro, ¿qué? Se muere también. A lo mejor Dios lo único que quería era 5 minutos en la vida de Pablo. Y esos 5 minutos le bastaron al Señor para enseñarle algo a Pablo. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en esta tarde? Que nosotros tenemos debilidades, pero esa debilidad, ¿en qué se perfecciona? ¿En el poder de quién? ¿En el poder de quién? En el poder de Cristo. ¿Sí? Lo primero que dice Pablo es que él es un hombre que tiene visiones y ¿qué cosa? Sueños. ¿Y qué más dice? Revelaciones de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Él experimentaba lo que muchas veces ni Pedro lo hizo, ni Juan. Hasta que Juan fue llevado, ¿a dónde? A la isla de Patmos. Y Dios puede empezarte a traer revelaciones, porque es algo que Dios nos da. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Pero había algo en la vida de Pablo. Mucho orgullo. Pablo era una persona que sabía dónde era su origen, cuál era su formación. En una de las cartas de Pedro habla de Pablo, dice como el hermano Pablo, que habla cosas que muchas veces no entendemos, pero Dios se las ha revelado a él. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Ahora, el problema muchas veces de nosotros es que como mexicanos tenemos un defecto. Todo lo sabemos. Todo creemos saberlo. Oyes, sí, y aunque no lo sepas, dices que sí lo sabes. No aprendemos de nuestra debilidad. O sea, no nos gustan que nos vean como que no sabemos. Es fácil decir en un momento dado, decir, no, eso no lo sé. Pero si me lo enseñas, hoy lo puedo aprender. ¿Sí? Oye, mi hijita, es que a mi hijo le gusta el arroz así. Usted no me va a enseñar a cocinar. Yo le hago a mi marido el arroz como yo quiero. Oye, amor, ¿por qué no te haces unos taquitos como los que mi mamá me hacía? ¿Dónde empieza la competencia ahí? El hijo. O sea, mira, si no sabe hacer tacos, aguanta. Va a ir aprendiendo a hacer tacos. Digo, porque como mexicanos somos taqueros. ¿Quieres pozole? No te casaste con una pozolera. Aguanta. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Oye, amor, ¿qué tal nos caerían unos chilaquiles? Yo te los hago. Ahí está, Google. YouTube. ¿Cómo se hacen los chilaquiles? Y a tu marido le gustan los chilaquiles del DF. Y de repente tú buscaste y dicen chilaquiles norteños. Llega tu esposo, se sienta a la mesa. ¿Y esto qué es? Chilaquiles, ¿no? Pero así no son. Ya empezamos a darnos cuenta. Porque nuestras debilidades pensamos que son defectos. Diga aquí. Sí. Y muchas veces no queremos que alguien nos enseñe. ¿Lo estamos entendiendo, mis hermanos? Sí. Ahora, este hombre empieza a decir una experiencia. ¿A quién le gustaría tener una experiencia como la que tiene Pablo? Escuchar algo, ver la majestad de Dios hasta el tercer cielo.
¿Sí? ¿Sigue aquí? ¿Qué dice el versículo en cuál me quedé? En el 3, ¿verdad? No, 4. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que dice, inefables, que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis ¿qué? En mis debilidades. ¿Dios le había dado ya mucho al apóstol Pablo? Sí. ¿Tenía debilidades? Sí. Sí, mis hermanos. Tenía unos defectos bien grandes. ¿Sabe qué tipo de carácter era el apóstol Pablo? Colérico. Digo, el pastor de verdad es un dulce. Pero el apóstol Pablo, un día había un muchacho que se llamaba Juan Marcos. ¿Sí? Su tío es Bernabé. Y dice la palabra del Señor que entonces se juntan Pablo y Bernabé, la iglesia los manda a predicar la palabra del Señor. Y un día llega este muchacho, 17 años, y le dice, yo quiero ir. Ya ve esos chavos, ¿no? Aventados, entusiasmados. Y muchas veces se entusiasma uno. Yo le pedí al Señor que Él me permitiera viajar por los testimonios que yo escuchaba de mis tíos, de los hermanos. No, es que fuimos a Oaxaca y todo eso, y allá nos echaron balazos. Y no sé qué onda, esas experiencias yo las quiero tener. Cuando yo llegué a Oaxaca, yo le estaba pidiendo al Señor que no nos fueran a echar balazos. Sí, de verdad. ¿Sigue aquí? Ahora, cuando llega el ministerio de Pablo y de Bernabé, empiezan los dos a caminar, a predicar la palabra del Señor. Y unos años se junta a ellos un sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos. Y dice la palabra del Señor que yendo en el camino, Juan Marcos dijo, extraño a mi mamá. ¿Qué vamos a comer hoy? No, pues nos aguantamos hasta las 10 de la noche comemos. Sí, es en serio, de verdad. Mire, cuando me llevaban a pescar, no era si yo quería. No era que en un momento me preguntaran, oye, le tienes que preguntar a los hijos, oye, hijo, ¿quieres hacer esto? No. Nos decían, mañana que se va con sus tíos, mañana van a recoger la mazorca. ¿De verdad? Eran las 9 de la mañana y yo empezaba a ver a lo lejos a ver si ya venían con la comida. 10 de la mañana y a ver si ya venían. David, apúrate. Cuando yo veía que alguien venía caminando, yo decía, ya viene la comida. Y a veces ni eran de nuestra familia. De verdad, mis hermanos. Para mí, pescar era sufrimiento. Pero lo hacía. Cuando llegaba la comida, parecíamos trogloditas. Nos había gloria. Hoy los chavos, ya tenemos hambre. Sí, vamos a comer una comida corrida. Ay, ¿no hay pizza? Hamburguesas. ¿Sí estamos aquí? Y a Juan Marcos le pasó lo mismo y se regresó. Y dice la palabra del Señor que después tuvieron que regresar a Jerusalén Bernabé y Pablo. Y entonces se encontraron a Juan Marcos y buena onda, pues es el tío, ¿verdad? Bernabé. Hola, tío, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué te regresaste? No, tío, pues es que échale ganas, hijo, mira. Tienes un llamado de parte de Dios, Dios tiene algo para tu vida. Yo lo sé, tío, yo lo sé, pero llega Pablo y le dice, hola, y se sigue. De verdad, Cuando los despide la iglesia otra vez, dice la palabra del Señor que entonces llega Bernabé con su sobrino, yo creo que platicó, le dijo, mira, hijo, échale ganas, yo te apoyo, mira, no te eches para atrás, aguanta,
Eso es bonito, es que fuimos acá, fuimos allá, conocimos el mar Mediterráneo, no, vimos unos barcos impresionantes. Eso es lo que llama la atención muchas veces. ¿Mm? Y yo me imagino que entonces Juan Marcos, ya emocionado, empieza a decir: va, órale tío, le entro. Llega Bernabé con su sobrino y le dice: ya estamos listos. Y Pablo le dice: ¿y este qué? Este cuate nos abandonó, este no sirve. Un hombre de Dios marcando a un muchacho. Le vio una debilidad, y ¿qué es lo que hizo? Lo etiquetó, lo marcó. Y eso aparentemente le iba a dañar el corazón a un muchacho que a lo mejor sí ya había aprendido la lección, pero el hombre de Dios ahí diciéndole a su tío: no, si tú lo llevas, mira, no cuentes conmigo. Y dice la palabra del Señor que discutieron, pero feo, por un sobrino. Y se separaron y nunca más caminaron en el ministerio los dos. Sin embargo, Bernabé tomó a su sobrino, se lo presentó a un personaje que había caminado con Jesús. Le dijo: mira, este muchacho nos empezó a acompañar, pero después pasó esto. Y este hombre le dijo: no te preocupes, aquí déjalo. ¿Qué sabes hacer? No, pues nada. A ver, arregla las redes. ¿Qué es eso? Oiga Pedro, y a ver cómo estuvo eso de que usted caminó en el agua. Ah, no hubieras visto, mano. Mira, me bajé y no, hombre, se sintió no, manches. Como cuando estamos así en esa experiencia, ¿no? Pastor, sentí la gloria de Dios. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? A ver, dígame. No, es que empecé a caminar y de repente Jesús venía caminando y yo volteo y los demás nadie se quería. Y Pedrito, vente para acá, que te vas a hundir. Nah, que las olas me hacen los mandados. ¿Saben en qué se convirtió Juan Marcos? En el autor de el Evangelio según Marcos. Lo que un día alguien vio como debilidad, alguien la aprovechó. Y Pedro le dice a Marcos cómo fue la experiencia que tuvo con Jesús y empieza a escribirlo. Empieza a hacer algo. No, esto lo tiene que saber toda la gente. Esto tiene que en un momento dado llevarse. Lo voy a hacer en una carta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando que la gente es perfecta, pero tiene debilidades igual que las tuyas, igual que las mías. ¿Estamos aquí? Pero hoy Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo que tú eres débil. En lo que tú eres débil. Y por eso en esta mañana vamos a reflexionar un momento en esto. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que en un momento dado soy vulnerable? Porque ahí va a actuar, ¿qué cosa? El poder de Cristo. ¿Quién va a actuar? El poder de Cristo. ¿Estamos aquí? Vamos a terminar este pasaje. ¿En cuál me quedé? En el 5, ¿no? Bueno, 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Otra vez vamos a empezar con lo que empezamos al principio. Lo que ves y lo que oyes afecta tu vida. ¿Sigue aquí? Otra vez. Lo que ves y lo que oyes afecta tu vida. Y Pablo aquí está diciendo: no quiero que la gente tenga un mal concepto de mí por lo que oye y por lo que ve. ¿Usted cree que aprendió la lección, Pablo? Sí. Le voy a dejar de tarea que busque en una de sus cartas donde dice: y mándenme a Marcos.
el cual es útil para el ministerio. Mándenme a Marcos, el cual es útil para el ministerio. ¿Qué aprendió Pablo? Que verle los errores a los demás no era bueno. Que sabía que ese muchacho que un día no quiso que caminara con él, él mismo ahora está diciendo, mándemelo. Porque es útil ¿para qué? Para el ministerio. Ahora yo quiero en esta tarde que entendamos esto, mis hermanos. Somos afectados por lo que vemos o por lo que qué. Yo conozco gente que dicen, es que yo soy así porque el pastor fulano. Yo tengo una pregunta. ¿A quién está poniendo como referencia Pablo? El poder. ¿Sabe cómo se llamaba su maestro de Pablo? Gamaliel. El poder de Gamaliel, que había actuado en su vida, que lo había instruido, que le había enseñado cómo ser fariseo, que le había enseñado cómo comportarse. O el poder de Cristo. ¿El poder de quién? ¿El poder de quién? El poder de Cristo. Terminemos con este. Dice, respecto a todo, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No es cierto. Versículo 7. Por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. O sea, Dios me ha dado revelación, pero eso llegó un momento como que me hizo daño. Y en esas grandezas, para que en eso no me quisiera sentir la Coca-Cola del desierto, me fue dado un aguijón. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, al mismo apóstol Pablo lo bajaban ¿de dónde? De su avión, de su nube, de su pedestal. Ahora sí, el que sigue. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En cuando yo reconozco mis debilidades y dejo actuar el poder de Cristo en mi vida, empiezo a tener fortaleza. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, yo quiero poner, ya nomás para ir cerrando, dije que vamos a estar 50 minutos y vamos a empezar con eso. Que usted entienda una de las historias que a mí me ha gustado mucho. Durante el periodo de la conquista del Imperio Romano, cuando llegan a Jerusalén y ellos se establecen en Jerusalén, Jerusalén era un lugar estratégico para las conquistas, era un lugar de paso. Quien conquistaba Jerusalén conquistaba a todos los demás, porque ahí era la unión de muchas cosas de negocio. Se establece el Imperio Romano, se establecen los romanos en Jerusalén y empiezan a tener una convivencia con los romanos. De ahí que en un momento dado muchos se quedan y se establecen en esos lugares. Pero lo que quedaba cerca de esos lugares, había regiones que se llaman, por ejemplo, Cesarea de Filipo, ¿sí? Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos hay una de las historias de un hombre que tiene una experiencia acerca de lo que es el poder de Dios. Y yo quiero que usted se enfoque en esto, mis hermanos. Este hombre, que era un centurión llamado Cornelio, tenía una compañía de soldados que se llamaba la Italiana. ¿Cómo se llamaba? Era un centurión porque un centurión podía tener a su cargo más de 1000 soldados. Pero en aquellos tiempos se le decía centurión porque aunque quería decir 100, ¿sí?
abarcaba más de 100. Pero la historia dice que tenía cerca de más de 1000 soldados. Ahora yo le hago una pregunta, ¿era importante? ¿Era importante Cornelio? ¿Para quién era importante Cornelio? Para Roma. Porque dejarle a su cargo más de 1000 soldados es porque el hombre sabía ser un buen general. ¿Estamos aquí? Sí. Si tú aprendes a ser un buen general, una buena persona que sabes dirigir, pero tienes que darte cuenta de que hay debilidades en ti. Y que lo único que puede hacer que esto en un momento dado funcione no es lo que tú eres, sino quién te hace. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sí. Ahora, lo que sucede con Cornelio, y vamos a Hechos capítulo 10, es algo que muchas veces nosotros tenemos que ver, como que de repente las conexiones no tienen nada que ver. ¿Sigue aquí? Ahora diga conmigo conexiones. Otra vez, conexiones. ¿Qué significa esto? Mira, Dios no se equivoca que, por ejemplo, nosotros estemos aprendiendo en esta casa, porque se trata de una conexión con el Señor. ¿Estamos aquí? Sí. Hoy si estás funcionando en algún lugar no es porque te lo merezcas. Hay una conexión de parte de Dios que tienes que aprender a usarla. ¿Estamos aquí? Sí. Ahora, la distancia entre el caminar de lo que estaba Pedro y lo que estaba Cornelio era cerca de 20 horas de camino. Cerca de 20 horas de camino. Pero cuando Dios tiene todo para demostrarnos cómo es su poder que actúa en nosotros y cómo es lo que Dios puede hacer, entonces Dios lo va acomodando en el tiempo de Dios. ¿Sí? Y Dios puede estar ahorita en este momento ya poniendo a alguien que le tengamos que hablar la palabra del Señor para el día de mañana. Así es Dios. Dios ya se encargó de eso. ¿Sí? Pastores, ¿que a quién le hablo? Dios ya se encargó de eso. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahora, póngame atención en esto. Dice el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Escúchelo, dice. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No cada domingo, no cuando estaba en problemas. ¿Sí se da cuenta de lo que hay en este hombre? Una conexión divina. Amén. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, a las 3 de la tarde más o menos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándolo fijamente y con una debilidad, atemorizado. Oigan, el hombre que tiene 1000 soldados, se le pone un ángel y ¿cómo está? Atemorizado. Entonces no era tan valiente como pensamos. Ya hay una debilidad. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Ahora, ¿tú crees que Dios no sabe tus debilidades? Pero también conoce las intenciones de tu corazón. Un hombre temeroso de Dios. ¿Estamos aquí? Póngame atención. Y dice la palabra del Señor. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Para memoria delante de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las fortalezas de Cornelio? La oración. Él tenía una fortaleza, era la oración. Muchas veces nosotros nos equivocamos que nuestra fortaleza es lo que fuimos a aprender en la universidad. Si eso fuera cierto, ¿por qué no todos los doctores triunfan? ¿Por qué no todos los ingenieros son exitosos? Porque nada más eso es una herramienta.
Pero una fortaleza es aquello que en un momento dado, ¿sí?, te va a hacer que surja de ti el poder de Cristo, lo que Cristo tiene. Con el paso del tiempo, Cristo fue llevado a la cruz, pero Él sabía muy bien que había una fortaleza en Él. Mi Padre y yo, mi Padre y yo, mi Padre y yo. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde, mis hermanos? Bueno, voy a seguirle. Versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer que hagas. ¿Quién le iba a enseñar a Pedro, a Cornelio, qué hacer? Un hombre llamado Pedro. ¿Ahora usted cree que los judíos y los romanos se llevaban bien? No, mis hermanos. Pedro unos días antes estaba huyendo de la persecución romana. Lo querían matar porque estaban diciendo que Cristo había resucitado. Y ahora le va a pedir un hombre, un centurión, que venga a su casa. ¿Cree que es fácil? ¿Cree que es fácil? Pero este hombre, Pedro, va con una comisión: enseñarle a Cornelio que hay debilidades en él, pero que él sí sabe cómo poderlas llenar. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí, mis hermanos? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por él por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes
y amigos y más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: escuchen esto, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, fíjese, que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y que a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, escuche, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Escuche esto. Este es Señor de todos. Póngame atención en el versículo 37 y 38. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Subraye eso, por favor. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo estuvo o anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Poder de Cristo. ¿Qué es esto, mis hermanos? El poder de Cristo. ¿Cómo es que entonces cuando yo tengo debilidades y reconozco mis debilidades, puede operar el poder de Cristo? Como dice aquí la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida. Muchas veces nosotros tenemos tanto potencial desperdiciado. El único que puede sacarlo ahora, a la edad que tienes, es el poder de su Espíritu Santo, mi hermano. ¿Sabe? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia pensando que nos van a profetizar, que nos van a hablar de tanto mensaje de prosperidad, de que te va a estar yendo bien. Pero una de las cosas que tenemos que en estos tiempos estar diciéndole: Señor, muéstrame mis debilidades para aceptarlas, para que a través de ellas tu poder, el poder de Cristo, se empiece a perfeccionar en mis debilidades. En mis debilidades. ¿Por qué he fracasado tanto en esto? Porque no has querido reconocer tus debilidades. ¿Por qué lo has intentado muchas veces y no resulta? Porque no has reconocido tus debilidades. Hay un poder que está queriendo actuar en tu vida, pero no puede hacerse mientras tú en un momento dado digas:
es que ¿cómo le voy a ir a hablar a un Cornelio que no es ni cristiano ni se ha bautizado? Si usted lo le termina de leer en su casa, dice la palabra del Señor, dice, y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre toda esa casa y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Cornelio tenía una posición de general, de centurión, pero no tenía el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, todo el tiempo vamos a estar siendo como Pablo, diciendo, yo me glorío en lo que yo sé, en lo que yo aprendí. Pero mi conocimiento nunca me pudo haber hecho ir hasta el tercer cielo. No me pudo haber traído las revelaciones. No me pudo haber hecho ver como lo que Dios tenía para la iglesia gentil. Hoy estás pensando, ¿y si lo llevo a un terapeuta, a mi marido? A lo mejor acá. Quizás la loca esa se lo va a cambiar. Y yo no estoy en contra de la psicología, porque yo sé que Dios puede usar todo eso como un potencial. Pero el otro día estaba yo escuchando una jovencita, como una psicóloga le decía, le estaba haciendo creer que en un momento dado sus padres estaban mal. ¿Y tú qué piensas de esto? Oye, pero tus padres no te pueden estorbar en esto, son tus decisiones. Una jovencita que su madre la había castigado porque se salió sin pedir permiso y se fue con un muchacho. ¿Y tú qué piensas de esto?, le decía la mujer. ¿Tú crees que tu mamá no está mal en esto? Imagínate nada más cómo es lo diabólico de esto. Que la mamá, queriendo proteger a la hija, llegue una persona que le diga que está mal la mamá, porque ya no está de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos dicen. Pablo tenía mucho conocimiento, era un excelente maestro, sabía muchas cosas que Dios le traía en revelación. Se le reveló Cristo de una forma especial a Pablo. Pablo no conoció a Cristo en persona, pero vino una revelación a tal grado que Pablo sabía muy bien cómo expresar lo que Cristo era. Pero un día llegó el momento en que dijo, todo lo que aprendí a los pies de Gamaliel, lo que en un momento dado fue para mi vida, lo que fue grandeza en mi vida, hoy yo eso todo lo tiro a la basura por el conocimiento que Cristo ha traído a mi vida. Reconocer nuestras debilidades no nos hace débiles. Se activa el poder de Cristo en nuestras vidas. Y es de momento de decirle, Señor, muéstramelos. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que en un momento dado que yo quería ser y que pude haber llegado a ser? Que se pueda activar en este tiempo, Señor. Hay tanto potencial. Hay tanta gente que Dios quiere traerle tanta revelación, tanto conocimiento, tanta palabra profética. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? No, porque ¿qué van a decir? A veces estás sintiendo cómo el fuego de Dios está en tus labios, quieres expresar, quieres abrir tus labios, empezar a profetizar y dicen, no, eso no, como que a lo mejor todavía no es el tiempo. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy es el tiempo en que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero el poder de Cristo actuando en mi vida. ¿Habrá alguien en esta tarde que lo entendió? Póngase de pie. Súbase el grupo de alabanza.
Hay unos cantos que ya vamos a irlos cantando, pero hoy vamos a cantar uno conocido. En el nombre de Jesús. Lo que me gusta de este hombre, de este Pablo, es que un día le habían dado unas cartas para ir, encerrar a muchos cristianos en la cárcel, algunos hasta matarlos, como a Esteban. Y en el camino, dice la palabra del Señor que lo tiran de un caballo. Bueno, no dice así la palabra, la historia nos ha enseñado que lo tiran de un caballo. Y que una luz resplandeciente lo envolvió. Lo que me gusta de este hombre es que él hace la pregunta correcta. Cuando él ve esto, le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Padre, ¿cómo arreglo esta situación de mi vida? Y muchas veces nosotros decimos: se te dirá lo que tienes que hacer. Pero Señor, si no es como yo digo, no lo hago. Mi debilidad. Pablo supo entender en ese momento de que trajera todas las cartas que le habían dado, toda la autoridad, delante de Jesús no era nada. Se rindió, reconoció su debilidad. Hoy es el tiempo en que nosotros podamos decirle: Señor, déjame escuchar tu dulce voz. Déjame, Señor, entender, Señor, con esas palabras de amor, cuáles son mis debilidades, en qué estoy siendo débil, en qué soy vulnerable, Señor. Y cuando tú lo dejes al Señor ser, el Señor va a empezar a obrar, va a empezar a operar en tu vida. Aquí todos tenemos debilidades. Aquí tenemos muchas vulnerabilidades en nuestra vida. Pero es ahí donde se va a perfeccionar el poder de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento y empieza a orar. Empieza a orar delante del Señor. Dile: Señor, quiero que, Señor, que tú me ayudes a ver cuáles son mis debilidades. ¿Cuáles son, Señor? Donde soy vulnerable. Y a lo mejor te va a decir: es tu carácter. Y hoy le tienes que decir: Señor, mira, pero yo hoy lo pongo en tus manos. Y no es que Dios te lo va a cambiar, porque así como eres con ese carácter duro, Dios te va a usar, pero lo va a perfeccionar para honra y gloria de Él. A lo mejor vas a tener que decirle: Señor, yo sé que tengo una debilidad, Señor, y soy una persona que no tiene, Señor, dominio propio. Y el Señor dice: reconócelo, para que mi poder actúe en ti, para que actúe en ese dominio propio que te hace falta. Reconócelo. En el libro de los Proverbios dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que en ese tiempo es el momento en que nosotros podamos empezar a reconocer cuáles son esas debilidades. Y vamos a ministrar en esa tarde el corazón de Dios. Pero mientras tú estás orando, tu dulce voz rompiendo el silencio